Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga más. Es una bendición estar acá con ustedes nuevamente. Amén. Estuvimos el año pasado y yo creo que he estado en 3 aniversarios con ustedes. Es una bendición. Amén. Dios sabe de lo que nosotros tenemos necesidad y Él nos habla. Y Él habla siempre, habla a tiempo. Amén. La palabra del Señor nunca llega fuera de tiempo. Cuando Marta recibió al Señor después de la muerte de su hermano Lázaro, ella pensó que el Señor había llegado una semana tarde. Ella pensó que el Señor había llegado con días tarde. Y todo lo que Dios hace, hermanos, es perfecto, es exacto, es preciso. Dios no se equivoca. Dios, hermanos, tiene siempre una palabra para nosotros. Y tenemos que estar dispuestos a esperar que el Señor nos hable, que el Señor sea el que va a hablar a nuestra vida. Porque la gloria, hermanos, decía el hermano Freddy, la gloria y la honra es para el Señor. Aquí, hermanos, el centro de que nosotros estemos reunidos hoy aquí es Cristo Jesús. Es una necesidad, hermanos, que tenemos nosotros del Señor. Aquí los necesitados somos nosotros. No estamos aquí porque Dios necesita que nos congreguemos o porque la iglesia necesita que vengamos al culto. Usted y yo estamos acá, hermanos, porque somos necesitados de estar acá. Los más necesitados y los más urgidos de estar aquí esta noche somos nosotros. Somos nosotros. Los tiempos, hermanos, son malos, los tiempos son difíciles, decía el hermano Freddy. Cristo viene pronto. Y esa es, hermanos, la realidad que estamos viviendo. Esa es la realidad en la que debemos estar, en que Cristo viene pronto. Dios nos está permitiendo hoy celebrar 8 años de aniversario, pero no sabemos, hermanos, cuántos años más Dios nos permitirá en esta tierra. No sabemos cuánto tiempo más estaremos aquí. El día que a nosotros nos corresponde, hermanos, es estar a cuentas con el Señor hoy, ponernos hoy a cuentas con el Señor. El mejor modelo a seguir, hermanos, que nosotros encontramos, lo encontramos en el libro de los Hechos, en la iglesia primitiva. En el libro de los Hechos, hermanos, está el modelo de iglesia que debemos ser, lo que Dios quiere que seamos. Pero estudiando, hermanos, este tema, viendo la historia de la iglesia primitiva, estudiando la iglesia primitiva, encontré algo, hermanos, que me sorprendió. Yo quedé preguntándome, Señor, ¿cómo es que la gente llegaba a la iglesia primitiva y miles aceptaban a Cristo? Miles, hermanos, eran salvos. Cantidades de personas, hermanos, entregaban su vida al Señor. ¿Cuál era el atractivo, hermanos, que tenía la iglesia primitiva? Era una iglesia perseguida. Era una iglesia, hermanos, azotada. Era una iglesia que para poder invocar el nombre del Señor tenían que esconderse. Era una iglesia que era perseguida y asolada. Era una iglesia que le tocaba, hermanos, salir huyendo porque la autoridad no les permitía exaltar el nombre del Señor. Porque había una religión oficial, porque había un Dios oficial al que había que venerar y exaltar. Y no podía nombrar, hermanos, a otro Dios más que el gobierno o el imperio romano establecía. Hoy en día nosotros tenemos grandes libertades. Y decimos de que el coronavirus y que, mire, hermanos, yo no pienso que el coronavirus sea la peor peste que nos ha pasado. En tiempos antiguos vinieron pestes peores que esta, hermano. Y no había tecnología. No existían los respiradores artificiales. No existían, hermanos, esas camas a control remoto en el hospital que usted la pone a como usted quiere, hermano. ¿Aló, iglesia? Ni siquiera la penicilina existía. No había Tylenol. No existía la aspirina. O sea que se moría gente por masas. Pero en el libro de los Hechos yo no encuentro que eso sea problema para que asolar una iglesia.
Yo no encuentro en la iglesia primitiva de que dejaron de congregarse porque vino la fiebre amarilla, porque vino la gripe de no sé qué, porque gripes han existido toda la vida. Lo que encuentro es que la gente, hermanos, aceptaba a Cristo, hermanos, y les tocaba huir porque eran azotados, eran perseguidos. El creyente que no negaba a Jesús era lanzado al circo romano a que lo devoraran las fieras. ¿Aló, iglesia? Eran quemados vivos en hogueras, eran crucificados vivos, eran azotados, eran apedreados. ¿Cuál era el atractivo? Que esa gente creía que Cristo venía pronto y entregaban su vida al Señor. Esa gente quería escapar por su vida, por su salvación. Esa gente se dio cuenta, hermanos, que al cerrar nuestros ojos a esta vida, despertamos a una eternidad. A una eternidad que solo usted y yo podemos elegir. Nadie puede elegir su eternidad. Decimos a veces, hace como unas 3 semanas, nosotros perdimos también a un ser muy querido en mi familia, pero muy, muy querido. La mamá de mi esposa, la abuelita de mis hijos, hermanos, una señora que vivimos todo el tiempo, vivió con nosotros, era mi madre, hermanos. Yo esa señora, ella me cocinó mucho tiempo y a hoy que era anciana yo le cocinaba a ella. Esa anciana, hermanos, cuando mi niña Merari, cuando mis hijos nacieron, ella fue la que me los cuidó, ella fue la que me los chineó cuando estaban pequeñitos. Ahora que ella era ya una anciana, pues mis hijos eran los que cuidaban de ella. Y se nos murió de un día para otro. No le pegó COVID, no se enfermó. Una señora muy sana, pero muy sana. Y de repente, hermanos, un día ella amanece sin deseo de comer. Un día ella amanece que no quería levantarse. Y el siguiente día ya estaba un poquito más débil. Y el tercer día se murió. Un proceso de 3 días, 72 horas. Y estábamos con mi suegra que había muerto. 89 años de edad. 89 años. Y podemos decir es que vivió bastante. 89 años es bastante. No, hermano, puede vivir usted 100 años y no es bastante. Porque cuando usted muere, despierta y nace a una eternidad. ¿Aló? ¿Es en serio? Puede vivir 150 años y no es nada. Porque cuando usted muere a sus 100 y tantos, no sé cuántos años vamos a durar, hermano, al ritmo que vemos y que llevamos, de 60 ya hemos vivido mucho. ¿Aló? Pero no importa los años que vivamos. Cuando morimos, hermanos, no morimos, solo dormimos. Y despertamos a una eternidad con Dios. ¿Qué era lo que hacía a la iglesia primitiva? Vamos a ver en el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 1 en adelante. Gloria sea al Señor. Dice la palabra del Señor: para la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y Saulo consistió en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaban en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Que el Señor añada bendición a su palabra. Puede sentarse. La iglesia, hermanos, está hoy también siendo asolada. La iglesia primitiva era una iglesia, hermanos, en un continuo crecimiento, a pesar de las circunstancias. Hoy, hermanos, la iglesia nos cuesta. Yo le decía al pastor ahorita que fue a buscarme ahí al ferry, que allá, bueno, por lo menos en la congregación donde yo pastoreo, hermanos, en Honduras, nosotros hemos tenido muchas bajas en la iglesia. No que se nos ha muerto personas, no. Gracias al Señor, pues el COVID no ha afectado a nuestra iglesia. No la ha afectado, no de muerte. Bueno, decirle de que a mí no me ha pegado COVID, ni a mis hijos. Y tengo mucha gente en la iglesia que tampoco nunca les pegó el COVID. Gracias al Señor. Dios nos guardó en esa área.
Pero ha emigrado gente buscando un mejor porvenir. Muchos se han emigrado para acá, para los Estados Unidos. Tengo familias completas que abandonaron el país buscando un nuevo rumbo. Otros que se fueron para España. Pero la iglesia, hermanos, hoy en día, que decía el hermano que pasa en todas las iglesias, tenemos nosotros hoy un ataque, hermanos, del enemigo. Tenemos un ataque en el creyente. Y ese ataque, hermanos, llega a cada creyente y no es, hermanos, la pandemia. No, hermanos, yo no creo que sea la pandemia. Sinceramente se lo digo, yo no creo que sea la pandemia. Hoy, hermanos, mucha gente no tiene una relación con Dios, hermanos, tan genuina, tan íntima como la que tenía la iglesia primitiva. La iglesia primitiva se entregaba a Cristo y lo hacían, hermanos, de cuerpo, alma y espíritu. Se entregaban por completo al Señor. Hoy la gente tiene una relación con Dios, hermanos, así condicionada. Voy a ir cuando pueda, cuando quiera, cuando tenga espacio. No hay una relación, hermanos, con Dios de una entrega completa como lo había en la iglesia primitiva. Esa gente estaba dispuesta a dar su vida por causa de Cristo. Hay gente que toma como pretexto, no, porque en la iglesia uno se contagia de COVID. Hermano, ¿sabe cómo veníamos ahorita en el ferry, hermano? ¿Usted cree que había distanciamiento social ahí? Yo no venía así para entrar, hermano. Un tumulto de gente increíble ahí. No sé si era la hora en la que yo me vine, que era quizás la hora pico, hermanos, del ferry, a saber, ¿verdad? No sé. No viajo todos los días en ferry. Pero era aquel cantidad de gente. Usted camina en Manhattan en la noche y entre más de noche, más gente en la calle. Los restaurantes llenos. Yo no sé qué. Dicen que estaba viendo en una televisión acá, en un canal de televisión, que si no tiene la vacuna no entra al restaurante. Yo no creo que toda esa gente esté vacunada, sinceramente se lo digo. Perdóneme si de repente soy incrédulo. Pero yo veo restaurantes ahí full. Por lo menos ahí por donde yo vivo, hermanos, que hay varios restaurantes y a medianoche eso lleno y digo, wow, no hay pandemia aquí. Amén, por lo menos no en este barrio, porque veo estos restaurantes llenos. La gente haciendo fila para comprarse algo ahí, hermano. Pero las iglesias no, hermano, porque me puede dar COVID. Qué tremendo, hermano. Wow. La iglesia primitiva se entregaba a Cristo arriesgando su vida, que los mataran, que los aserraran, que los crucificaran, que los lanzaran a las fieras. Había persecución, hermano. Les tocaba andar huyendo porque querían predicar el evangelio. Los apóstoles se quedaban arriesgando su vida. Todos salían corriendo, menos los apóstoles. En la iglesia, hermanos, todo el mundo se va, pero los líderes se quedan ahí, hermano. Amén, el liderazgo se queda. La gente si quiere llegar, llega, y si no, no llega, pero el pastor y los líderes, esos no tienen esa opción. Como dijo alguien, a veces me dan ganas de quedarme en la casa, y dice, pero luego me acuerdo que soy el pastor y me voy para la iglesia. No podemos hacerlo, porque tenemos un compromiso con el Señor. Y la iglesia primitiva tenía ese compromiso. Había un compromiso. Y no les importaba si había que morir para cumplir ese compromiso, porque el compromiso era con el Señor. Hoy, hermanos, la gente tiene un compromiso, pero es un compromiso social. Es un compromiso con a saber, con el mundo, con su familia, con todo el mundo, menos con Dios. En el orden de prioridades, obviamente que primero es Dios, después la familia. Amén. Pero cuando veo yo, hermanos, a Josué con la rebeldía del pueblo, Josué se para ante ellos y les dice: ustedes hagan lo que quieran. Si ustedes quieren servir a otros dioses, háganlo. Si ustedes quieren irse tras los dioses de los amorreos, de los ateos y de todos esos, háganlo. Pero yo y mi casa, dice, vamos a servir al Señor.
El compromiso, hermanos, es de nosotros. A veces queremos que cambie todo el mundo, pero no, hermanos, somos nosotros los que tenemos que tomar decisiones en nuestra vida de cambio. Ese hombre comienza diciendo yo, después dice mi casa. El compromiso, hermanos, de cambio en estos tiempos actuales, hermanos, tiene que tomarlo el liderazgo de la iglesia, el que ha creído en Cristo como Salvador de su vida, el que ha aceptado a Cristo como Salvador de su vida. Los que tenemos a Cristo en nuestro corazón tenemos la responsabilidad de traer cambios a nuestra vida. Cambiar, hermanos, lo que de repente nos está afectando, porque el mundo contamina, porque todo el ambiente contamina, hermanos. Usted ve que de repente pruebas que han hecho, hermanos, ponen a unas cuantas personas a correr en medio de la gente y la gente comienza a correr, y de repente están solo haciendo una prueba para ver si corren y todo el mundo corre. ¿Aló? En una estación que esté lleno, hermanos, se tiran 3 al piso y todo el mundo se tira al piso porque como 3 se tiraron al piso. Amén. Y estamos, hermanos, como viendo qué es lo que pasa para nosotros entrar en ese mismo pánico, en ese pánico colectivo, en esa falta de fe colectiva, porque hay una falta de fe increíble, hermanos, en la gente. Hay una desconfianza enorme. Tenemos nosotros que confiar en el Señor. Tenemos que poner nuestra vida, hermanos, en las manos del Señor. Van a venir adversidades, llegarán adversidades, iglesia. Llegarán adversidades. Nadie dijo, hermanos, de que esto iba a ser fácil. No, hermanos. Hay que renunciar a los deseos de la carne, renunciar a los deseos del mundo, renunciar, hermanos, a todo lo que pueda contaminar nuestra relación con el Señor. Tenemos que buscar del Señor. ¿Cómo podemos hacerlo, hermanos? Pues afirmándonos en Cristo Jesús, poniendo nuestra confianza completa en el Señor, como lo hacía la iglesia primitiva. En el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 50 dice: pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de los límites de la ciudad. Hay persecución, pero no se compara, hermanos, con lo de la iglesia primitiva. No, hermanos, nosotros vivimos quizá en el tiempo más fácil de ser creyente, hermano. Quizá usted y yo estamos en la era más fácil de vivir una vida cristiana, con todas las comodidades que nos da el Señor en este tiempo. La gente de la iglesia primitiva, esa gente sí lo tenía difícil, hermano. Esa gente no lo tenía nada fácil. Y aún así buscaban del Señor. Tenían una vida entregada. Tenían una vida de perseverancia, de entrega. Una vida, hermanos, de sacrificio. Y hoy eso es lo que falta en la iglesia actual. No hay sacrificio. No hay sacrificio. Imagínense que en la televisión dicen que pare de sufrir, hermano. Dice la palabra que en el mundo tendréis aflicciones. Amén. Dice que el que persevere hasta el fin, hermanos, este será salvo. El Señor nos manda de que habrán aflicciones, habrá persecución, habrá, hermanos, adversidades. Pero nosotros, como buen sembrador de la palabra, tenemos que llevar la semilla, Y eso es lo que nos esperan los pastores. Tirar la semilla, hermanos, dar la semilla. Y a veces mucha de esa semilla, hermanos, es pisoteada porque cae junto al camino y es pisoteada. La gente le escucha y dice qué bonito el mensaje, pero no quieren entregarse al Señor. Muchos escuchan la palabra, pero no quieren perseverar, hermanos. Llegan y así llegan y se van. Y mucha palabra cae junto al camino. Pero nuestro trabajo como sembradores es continuar sembrando. Continuar sembrando. Seguimos sembrando y otra palabra cae, hermanos,
en pedregales y viene el sol y como no tienen raíz, no profundizan, se secan. Hay gente que llega pero no quiere profundizar en la palabra. No hay una vida de búsqueda. El creyente, hermanos, tiene que tener una vida de búsqueda. Búsqueda a través de la oración. Fíjense que la oración, los medios de comunicación que nosotros tenemos con Dios, hermanos, es la oración y la palabra. A través de la oración, hermanos, pues usted habla con Dios, usted le expresa su vida al Señor, usted le pone sus inquietudes a Dios. A través de la oración, usted le expresa a Dios el sentimiento suyo hacia Él, las necesidades que usted tiene de Él, de cómo usted depende de Él. Y a través de la palabra, hermanos, pues Dios le responde y Dios le habla a usted. Usted habla con Dios a través de la oración y Dios le habla a usted a través de la palabra. Pero ¿qué sucede, hermano? Nosotros escogemos el mensaje y sacamos ahí lo que nos gusta y lo que no nos gusta, se lo trasladamos a otro hermano y decimos, no, eso es para la hermana que no llegó hoy. Ese es para el hermano fulano de tal, ese es para mi vecino. Definitivamente es para el vecino mío esa palabra. No, hermanito. ¿Usted cree que Dios le va a hablar a los que no llegaron hoy? Amén. Dios nos está hablando a nosotros. Tenemos que tomar esa palabra. Dele palmas al Señor. Y debemos nosotros, hermanos, perseverar en el camino del Señor ante un mundo de obstáculos y de adversidades. El mejor ejemplo a seguir, hermanos, lo encontramos en el ejemplo de la iglesia primitiva, la iglesia de los primeros cristianos. ¿Por qué esa gente aceptaba a Cristo con tanta adversidad? Hoy lo ponemos fácil, hermano. Hoy le ofrecemos a las personas hasta irlas a buscar a la casa y llevarlas después de que termine el culto, y aún así le ponen obstáculos, aún así le ponen complicaciones. Hermano, pague un Uber, aquí yo se lo cubro el Uber, y ni aún así, hermano. O le ponemos el bus de la iglesia para ir a buscarlo, y ni aún así. ¿Qué será, hermano? El diablo tiene cantidades de atractivos allá afuera y la gente se está yendo por esos atractivos, incluyendo los creyentes que no están bien firmes en el Señor, incluyendo mucho creyente que es como una semillita que cayó en las rocas, hermano, y no agarró raíz. Necesitamos profundizar. Las raíces que la iglesia debe profundizar, hermano, son raíces en la palabra. Es en la palabra. No en lo que yo digo, es en la palabra del Señor. No es en lo que yo creo, es en lo que la palabra nos dice que debemos creer. No es en el concepto mío, no, hermano, es en lo que Dios le está diciendo a usted en la palabra. Tenemos que cimentarnos. Y la iglesia primitiva, hermanos, creía en el Señor, se entregaban por completo, hermanos, al Señor. Servían a Dios, gente entregada en todos los aspectos. Fíjese que alguien me dice, no, pastor, hablando acerca de los diezmos, me dice, pero en el libro de los Hechos y en el Nuevo Testamento no aparecen los diezmos. Y yo le digo, sí, es cierto, es que esa gente no diezmaba. ¿Vea que no diezmaban? No diezmaban. Esa gente daba la mitad de lo que tenía. Porque así es. Ellos daban la mitad, esa gente no daba diezmo. Esa gente daba la mitad de lo que tenía. El que tenía una propiedad, hermanos, y cabía él y otra familia, le daba a la familia que no tenía para que viviera en su propiedad. Daba la mitad. Daban para que la iglesia, el trabajo de la iglesia era un trabajo, hermanos, no solamente espiritual, no solamente de predicar la palabra, era un trabajo también social que hacían. Ellos tenían, hermanos, el compromiso de alimentar huérfanos y viudas. ¿Aló, iglesia? Lo hacía la iglesia primitiva. Ellos trabajaban, hermanos, y lo que daban ellos lo sembraban en huérfanos y viudas. Amén. Hoy, hermanos, a veces cuesta hasta cubrir los gastos de la iglesia porque la gente ni siquiera el diezmo quiere dar. Y la iglesia primitiva daban la mitad de lo que tenían.
Amén. Esa es una vida entregada, una vida. Esa gente sabía que dependían ellos de Dios. Dependían de Dios, eran dependientes de Dios. Cuando nosotros, hermanos, le damos al Señor y ponemos en el alfolí diezmos y ofrenda, le estamos diciendo: Señor, dependo de ti. Señor, mi finanza, mi vida financiera depende de ti. Señor, mi bendición depende de ti. Pero hoy, hermanos, cualquier cosa está separando a la gente del Señor. Por cualquier cosita se van. Muchas iglesias que cerraron para la pandemia, todas en Honduras también cerramos las iglesias. Bueno, el gobierno se mandó cerrar las iglesias para la pandemia y estuvimos cerrados varios meses. Las que más sufrieron, hermanos, ese cierre del gobierno fueron las mega iglesias o las iglesias que rentaban edificios. Nosotros, pues, el templo que tenemos, la gloria sea el Señor, es de la iglesia, es propio de la iglesia. Los gastos ahí en la iglesia son agua y luz, pero como la iglesia estuvo cerrada, pues el recibo salía poquito y el gasto era mínimo. Se cubría con cualquier cosita ahí que los hermanos dieran y no tuvimos ningún problema financiero por lo de la pandemia. Pero iglesias sí, muchas iglesias tuvieron problemas. Tuvieron que mudarse de edificio. Algunas, hablaba con una hermana el otro día que dice que todavía ellos, hermanos, se están dando el culto por Zoom, porque ellos tenían una hipoteca con el banco y perdieron el templo. El banco les quitó la iglesia. Y me dice: pastor, y no solo se perdió, perdimos dinero que la iglesia teníamos ahorrado de años, que lo habíamos invertido en el templo, hasta eso se perdió. Quedaron mal. Y yo decía: wow, qué tremendo. Y estamos dando cultos por Zoom y a veces nos reunimos en hogares. Dios mío, digo, a comenzar de nuevo el siervo. Es complicado, hermano. Es difícil. La iglesia primitiva era una iglesia perseguida, era una iglesia que estaba en estas situaciones. Pero lo superaban ellos, hermanos, sirviendo al Señor, teniendo una vida en común, ayudándose unos con otros, sirviendo al Señor, arriesgando su vida por causa del evangelio. Un hermano me enseñaba un video que unos días de estos, hermanos, a un señor que estaba predicando en un parque, hermanos, en Inglaterra. Llegó la policía a arrestarlo porque estaba predicando y lo arrestaron ahí al señor. Lo esposaron y se lo llevaron con todo y Biblia, hasta le decomisaron la Biblia. Qué tremendo, hermanos, en tiempos modernos. Ahorita le estoy hablando del 2021. Estamos viendo situaciones difíciles, hermanos, pero dice la palabra, hay una promesa, hermanos: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esta no es una carrera de comenzarla, esto no es algo de iniciarlo, hermanos. Esto es algo de que debemos nosotros terminarlo. Decía el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, 8:35 de Romanos: ¿qué nos separará, decía el apóstol Pablo, del amor de Cristo? Y hace esa gran pregunta: ¿qué nos separará del amor de Cristo? Y pone ahí varias otras preguntas. ¿Será que nos separará la tribulación, la angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Termina diciendo, hermanos, que en todo esto somos más que vencedores. Debemos nosotros, hermanos, esforzarnos a seguir al Señor. 8 años de celebración, qué bendición, hermano. Qué bendición celebrar un aniversario más, 8 años predicando la palabra. Y si el Señor no viene, pues habrán muchos otros años. Pero mientras tanto, hermanos, tenemos nosotros que aprender a confiar en el Señor, cualquiera sea la situación que estemos atravesando. Yo le digo, hermanos, esto es principio de dolores. Esto de la pandemia, esto no es nada, hermanos, a lo que viene. Y tenemos que estar preparados. Esto es como un mensaje que el Señor nos está diciendo: prepárense, prepárense. Tenemos que aprender, hermanos, a tener a Cristo en nuestro corazón y ser creyentes, hermanos, en todo tiempo y en todo lugar, porque no sabemos, hermanos, ni el día ni la hora que el Señor vendrá. O viene por toda la iglesia junta, o viene solo por mí, o viene solo por usted, o viene por alguien de la congregación. Mucha gente, hermanos,
en mi país muchos pastores, algunos amigos y otros conocidos que murieron, partieron a la presencia del Señor, gente conocida que se fue con el Señor este año y el año pasado. Mucha gente que uno no pensaba, que iban a durar muchos años. Gente que uno la veía muy, muy bien de salud y físicamente, y partieron con el Señor. Y algo otros que no nos dio nada, pero unos se fueron con el Señor. Unos sí les pegó la enfermedad y se los llevó la enfermedad. En mi país muchos pastores murieron de COVID. Muchos murieron, unos en sus casas y otros en el hospital. Dios, hermanos, está con nosotros, y no importa la situación, tenemos que creer que Dios nos guarda, que Dios está con nosotros, que el Señor es nuestro protector. Amén. Que Dios es el que está con nosotros y que Él nos va a llevar, hermanos, hasta donde Él diga, no hasta donde el sistema diga o hasta donde la enfermedad diga, no, hermano, no. Tenemos que aprender a vivir sea cual sea la situación. Haya persecución, haya hambre o haya desnudez o lo que sea, hermanos. Quizá ahorita es una pandemia, el día de mañana puede ser hambre. El día de mañana puede ser que tengamos dinero, pero no vamos a tener que comprar, porque quizá puede venir una escasez o puede venir algo peor, hermanos, que esta pandemia, que a muchos asustó, que a muchos entraron en pánico y algunos todavía no vienen a la iglesia por miedo a contagiarse. Lo raro es que a Walmart sí van, hermano. También van a Home Depot, también usan el tren y van ahí en el tren. Amén. Van a la bodeguita de la esquina y se llena de gente y yo no entiendo, amén. Yo no entiendo esa partecita de gente de que le tiene miedo a la iglesia, amén, pero no le tiene miedo ir a la tienda, ni al supermercado, ni al mall, ni al trabajo, hermano, no le tiene miedo, amén. Qué increíble, ¿verdad? Que podamos nosotros cambiar al Señor, hermanos, por algo, tenerle miedo. El Señor dijo que muchos de los que pierdan su vida por causa de mí, dijo el Señor, la ganarán. Pero muchos que salven su vida la perderán. Tenemos que amar más a Dios, hermanos, que a nuestra vida. No le estoy diciendo, no le digo que sea imprudente, no, hermano, no me vaya a malinterpretar. No, yo no lo estoy invitando a la imprudencia. Amén. No lo estoy invitando a la imprudencia. Protéjase y cuídese. Recuerde que ese cuerpo no es suyo, es del Señor, es templo y morada del Señor. Pero eso no quiere decir que yo voy a cambiar a mi Dios, hermano, por cuidar el templo. Aló, iglesia, y escúchelo con oídos circuncidados. Amén. No me vaya a malinterpretar, a pensar que le estoy trayendo una nueva doctrina. Dice 1 Corintios 4:12, nos fatigamos, trabajamos con nuestras propias manos y nos maldicen. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Imagínense, hermanos, todo lo que tenía que lidiar el que servía a Dios en el tiempo de la iglesia primitiva. Eran perseguidos y ellos lo aguantaban. Les tocaba, decía el apóstol Pablo, me ha tocado trabajar con mis propias manos y lo he hecho. Me han maldecido, decía, y yo he bendecido. Me persiguen y yo lo soporto. ¿Hasta cuánto, hermano, usted está soportando toda la persecución que el enemigo tiene en estos últimos tiempos? Porque estamos en una persecución moderna, hermano. Ya la persecución ya no es que nos van a lanzar a los leones, a las fieras del circo romano, o que nos van a colgar en un madero, o nos van a partir por la mitad con una sierra, como lo hacían con los apóstoles, con muchos discípulos, muchos que fueron apedreados, fueron lapidados, hermanos, a pura piedra limpia. Tenemos nosotros que soportar, hermanos, las adversidades que vengan. Pero la gran pregunta es, ¿por qué esta gente se convertía a Cristo? Porque ellos querían, hermanos, darle su vida al Señor. Porque la convicción que ellos tenían, hermanos, de Dios, no les importaba a ellos arriesgarlo todo por servir al Señor. Hoy, hermanos, cuesta de repente encontrar personas
Y gloria a Dios, hermanos, por la gente que hoy en día es una gente entregada al Señor. Gloria a Dios. Porque muchos no, hermanos, no tienen el compromiso o el nivel de compromiso que tenía la iglesia primitiva. Un compromiso, hermanos, de servir al Señor. Si tenían que esconderse para servir al Señor, se escondían y servían al Señor. Gálatas capítulo 3 dice el apóstol Pablo del 26 al 29. Pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. No hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay hombre, ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Fíjese que algo más, hermanos, que la iglesia primitiva no tenía discriminación. No tenía una exclusividad. Ellos a todos les predicaban a Cristo. Y había que predicarle al Señor, hermanos, a toda alma. Toda vida que no tuviera al Señor, había que hablarle al Señor. La prioridad era predicar a Cristo, aunque fuera prohibido, aunque hubiera que esconderse. Yo admiro, hermanos, esa gente que arriesga su vida, hermanos, predicando la palabra del Señor en los países árabes, en los países musulmanes. Wow, sorprendente. Aquí nosotros tenemos la libertad de predicar a donde querramos, hermano. Yo he visto gente predicando en las estaciones de tren. Bueno, estoy invitado el sábado a predicar en el Bronx, al aire libre, en una calle, que vamos a ir a predicar con un grupo de capellanes. Hay una libertad, hermanos, de predicar de Cristo en cualquier lugar. Usted puede rentar un estadio, hermanos, y predicar la palabra ahí. Si usted tiene el dinero para pagar la renta, usted puede rentarlo y predicar. Tenemos esa gran libertad. Debemos nosotros servir al Señor, buscarle, dice la palabra, en tanto que Él está cercano. Vendrá un tiempo, hermanos, en que será difícil, pero hoy que podemos buscar del Señor, hagámoslo. Hagámoslo, iglesia, sirvamos al Señor. Póngase de pie, hasta ahí voy a llegar. Aleluya, qué bueno es Dios. Yo no sé si todos somos creyentes acá, yo creo que sí, ¿verdad? Todos somos cristianos en esta casa. Levante sus manos al cielo. Padre, gracias. Señor, perdónanos, Dios amado, porque, Señor, no te hemos dado todo lo que debemos darte. Perdónanos. Señor.